Hola a todos. Hoy quiero dedicar este video al fabuloso triángulo de Karpman. Originalmente este triángulo fue llamado el triángulo dramático de Karpman, pero prefiero llamarlo el triángulo fabuloso porque es una herramienta muy interesante para observarse y aprender a conocerse mejor. Ese triángulo nos habla de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, pero sobre todo nos habla del papel que podemos tomar para interactuar con los demás. De la misma manera que un triángulo se llama triángulo porque tiene tres ángulos, este fabuloso triángulo de papeles necesita los tres papeles para funcionar. Cuando entro en este triángulo, a fuerza voy a ir alternando entre los tres papeles. Es la regla de este juego del triángulo, así es. Ahora vamos acercándonos a cada uno de los tres papeles. Una punta del triángulo está ocupada por el papel de la víctima. Cuando me encuentro en este papel, me siento persecutada por el contexto externo a mí. Cuando hablo de contexto externo, quiero hablar de las personas que me rodean o también de las circunstancias de vida en las que me encuentro. En este papel me siento impotente y mis pensamientos pueden escucharse como, por ejemplo, no puede ser que me pase esto de nuevo. Esto es injusto. ¿Qué hice para encontrarme con una persona así? Es la culpa de esto, de él o de ella, etc. Esta definición de la víctima nos lleva con facilidad a los otros papeles. Si existe una víctima, a fuerza existe su contrario, el verdugo. En este papel yo quiero controlar el contexto externo en el que vivo. De nuevo, puede ser las personas que me rodean o las circunstancias de mi vida. Esta necesidad de controlar me hace imponer mis reglas, mi percepción de las cosas o mis deseos. El verdugo está creando una ilusión de control sobre el contexto externo porque este contexto externo lo hace sentir impotente. Cuando estoy en este papel, me vienen pensamientos y palabras como tengo que o tienes que hacer esto. Así no se hace. Lo correcto es hacer esto. No puedes sentir o pensar así. No puede ser así. Esta imposición del verdugo nos lleva al tercer papel. En la última punta del triángulo encontramos al papel del Salvador. En este papel estoy viendo en mi contexto externo una situación de injusticia entre una víctima y un verdugo. Y quiero resolver esto imponiendo mi solución a la situación. De esta forma, voy a confirmar la impotencia de la víctima y la ilusión de control del verdugo. Voy a alimentar también la ilusión de control que yo tengo sobre el contexto externo, imponiendo mi creencia de la justicia. Y así me voy a encargar de la víctima, peleando por ella, aconsejándola, haciendo las cosas en su lugar, o protegiéndola. Como lo mencioné antes, una vez que entramos al juego del triángulo a través de uno de esos papeles, vamos a viajar a fuerza entre los tres, pasando de uno al otro, siendo a veces víctima, verdugo o salvador. El viaje entre esos tres papeles tiene su lógica interna que les voy a explicar. Siendo la víctima y sintiendo mi impotencia hacia el contexto externo, voy a empezar a querer más control sobre este contexto externo y empezar a imponer mis reglas, mis percepciones, reclamando justicia para mí y así voy a entrar en el papel del verdugo. Siendo verdugo, tengo la ilusión que puedo controlar el contexto externo con mi manera de ver las cosas y mis reglas. Viendo
que el otro es impotente y que no lo sabe hacer, le voy a enseñar cómo se hace, cómo se defiende, haciendo en su lugar o protegiéndolo, protegiéndola y pasando así en el papel del salvador. Pero como ese control es solo una ilusión, de nuevo me voy a topar con mi impotencia sobre el contexto externo y darme cuenta que no puedo salvar al otro y me decepciono por no ser valorado en mi postura de salvador y me vuelvo siendo víctima de la víctima, con pensamientos como, después de todo lo que hice por él, por ella, por esto, así me agradece. Y así vamos turnando una y otra vez entre esos tres papeles. Y voy a turnar yo sola o solo en mi interior en esos tres papeles, pero también voy a interactuar de manera complementaria con los demás. Es decir, que si tomo el papel de la víctima, voy a estar llamando en mi entorno un papel de verdugo y un papel de salvador. Si me pongo en el papel de salvador, voy a llamar en los demás, en los que me rodean, un papel de víctima y un papel de verdugo. Si me pongo en el papel del verdugo, estoy llamando en los demás un papel de víctima y uno de salvador. Eso es como magnético. Así circulamos entre los tres papeles adentro de nosotros e interactuando con los demás de manera complementaria para completar ese triángulo. Esto funciona de manera automática si no tengo conciencia de este juego. Y yo digo que este triángulo es fabuloso porque una vez que entendemos cómo funciona y cómo los tres papeles son interdependientes, podemos empezar a observarnos con esta visión. Observar cuando estoy en una situación de conflicto que me hace sufrir. ¿Dónde me ubico en este triángulo? ¿En qué papel me pongo? Y solo observarlo, sin juzgarme o sin juzgar al otro. Observar también que si mi atención está en el otro y que detecto uno de esos papeles en él, es que tal vez lo estoy completando con mis actitudes y pensamientos relacionados a uno de esos papeles. Lo importante de nuevo aquí es que cuando me siento víctima, verdugo o salvador, estoy poniendo mi atención sobre el contexto externo a mí, que sea el otro o las circunstancias. Y esto es la señal que es momento para mí de voltear hacia mí y de observarme. Observar lo que siento cuando me doy cuenta de que me encuentro en uno de esos papeles. ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿A qué creencia mía se relaciona? También esta atención que pongo hacia el contexto externo cuando estoy en uno de esos papeles está apuntando que como me doy cuenta que no tengo control sobre este contexto externo, me someto a él como la víctima o intento controlarlo como el verdugo o el salvador. Y este viaje entre esos papeles es un camino sin salida, entre pensamientos como no tengo control, entonces intento controlar, pero no tengo control, entonces intento controlar. Y la única salida de esa ecuación sin solución es aceptar que no tengo ningún control sobre el contexto externo a mí. Y lo que queda saliendo de esa ecuación soy yo. Llegar a eso es una salida porque nos regresa la responsabilidad que tenemos en lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo. Y eso es muy potente, porque si soy responsable quiere decir que también tengo la posibilidad de cambiar lo que estoy viviendo o cómo lo estoy viviendo. Pero de nuevo, cuando llegamos a soy yo, pues, ¿quién soy? Y así de nuevo, vamos descubriendo quién somos, observándonos en esos papeles.
cuáles son mis pensamientos, sentimientos, creencias cuando me encuentro en uno de esos papeles. De nuevo, observar sin juzgar. Lo que me encuentro no está mal, no está bien, solo es. Espero que me doy a entender en lo que les quiero compartir. Espero que les pueda servir en su propio camino. Insisto que no les quiero vender ninguna verdad. Cada quien va encontrando la suya. Solo son pistas de exploración. Aquí les dejo con este tema para que se observen si quieren y experimenten el quién soy. Les quiero agradecer por sus comentarios y likes y también les quiero decir que si quieren proponer algunos temas que les llama la atención, son bienvenidos. Y si les interesó el tema de este video, gracias por hacérmelo saber con sus likes, sus comentarios o picando en el seguir o abonarse. Gracias.